Bueno, muchas gracias Carolina por la presentación y muchas gracias a la Casa del Corazón. La verdad que es un gusto estar aquí compartiendo todos juntos esta tarde para ver cómo podemos mejorar la salud cardiovascular de la mujer. Y es fundamental que nos impliquemos todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque solo así, trabajando juntos, conseguiremos cambiar las cosas, ¿no? He intentado resumir brevemente por qué estamos hoy aquí hablando todos de la enfermedad cardiovascular de la mujer. ¿Por qué es importante este tema, no? Pues por varios motivos. He querido resumirlo en 5 puntos principales. Uno de ellos, que es muy importante y que ya se ha mencionado previamente, es que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la mujer. Esto todos los que llevamos muchos años trabajando por el corazón de la mujer lo sabemos, pero cuando salimos a la calle es muy desconocido. Entonces es ahí donde tenemos que incidir y educar a pacientes, a población general, a instituciones de que esto es una realidad, ¿no? Fijaros en esta gráfica que la mortalidad que se cobra la enfermedad cardiovascular es casi hasta 10 veces más que la mortalidad por cáncer de mama. Las últimas estadísticas muestran que la mortalidad del cáncer de mama es un 3%, mientras que la cardiovascular un 26%. Y es verdad que nuestros compañeros los ginecólogos lo están haciendo fenomenal, los oncólogos, todas las mujeres sabemos que tenemos que ir al ginecólogo a revisarnos para prevenir el cáncer de mama, pero sin embargo prevenir la enfermedad cardiovascular es algo que no entra en nuestro algoritmo de actuación, no priorizamos el corazón. Siempre parece que el tema del corazón ha sido más asociado a patología de los hombres, ¿no? Otro motivo también que nos reúne aquí es pues hacer análisis de que el riesgo cardiovascular realmente está aumentado en las mujeres por cambios en el estilo de vida y distintos factores también que se están estudiando que inciden en que podamos tener algún riesgo cardiovascular aumentado atendiendo a distintas etapas de nuestro ciclo vital, ¿no? Esta gráfica resume brevemente los factores de riesgo cardiovasculares que puede presentar una mujer y que es importante que todos los profesionales que tratamos, que cuidamos a las mujeres, hagamos también una anamnesis o una exploración de todos ellos. A veces se nos olvidan, preguntamos por el colesterol, la tensión alta, pero por ejemplo pues se nos olvida preguntar enfermedades reumatológicas, otros factores de riesgo emergentes que se están viendo en las guías actuales de práctica clínica que también pueden incrementar el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda tenemos lo que llamamos los factores de riesgo clásicos, entre ellos pues está la diabetes, el azúcar aumentado en sangre, el tabaquismo, los hábitos tóxicos, ¿no? Que desgraciadamente pues la mortalidad en mujer joven también está aumentando mucho y se asocia mucho pues a hábitos tóxicos en general. La obesidad, hasta un 40% de mujeres en España son obesas y sedentarias, entonces es un aspecto también que tenemos que trabajar desde una perspectiva multidisciplinar, con nutricionistas, psicólogos de salud, entrenadores personales, ¿no? Trabajar todos unidos para mejorar estos datos. El sedentarismo, que ya mencionamos, la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo muy importante en la mujer y a veces muy difícil de controlar, y a veces hasta los propios cardiólogos permitimos que la mujer tenga tensiones altas a pesar de estar con medicación, porque a veces pues, se justifica que son hipertensiones lábiles, emotivas. Entonces realmente una mujer que esté medicada y tenga tensiones altas es que está infratratada, entonces a lo mejor hay que valorar ajustes, ¿no? Acordes para controlar los factores de riesgo. O el colesterol alto, ¿no? Pues un 30% de mujeres reciben menos tratamiento con estatinas que el hombre, ¿no? Porque bueno, parece que la mujer puede tener más riesgos, más efectos adversos a la medicación o ser más permisivos a veces con estos factores de riesgo comparados a si tratáramos esos factores de riesgo en un hombre, ¿no? Otros factores de riesgo emergentes sobre los que es importante también hablar, y habrá otra mesa que explicarán fenomenalmente mis compañeras, es el riesgo asociado con complicaciones durante el embarazo. Por ejemplo, pues un azúcar alto en el embarazo, una diabetes gestacional,
una hipertensión arterial en el embarazo, la preeclampsia o eclampsia, que se llaman así, pues pueden dejar una huella en el sistema vascular y eso a la larga generar un riesgo. No solamente es un riesgo acotado al momento del embarazo, sino que es un riesgo que también a largo plazo debemos considerar, ¿no? Otros riesgos también, pues un embarazo a pretérmino, o, por ejemplo, enfermedades ginecológicas como el ovario poliquístico o determinados aspectos hormonales que pueden aumentar también el riesgo en la mujer, como una primera regla precoz, una menarquia precoz o una menopausia precoz también, menos de 40 años. También son factores que tenemos que incidir también si nuestra mujer los padece. También, por ejemplo, pues tratamientos de cáncer. Se está viendo que la primera causa de mortalidad en supervivientes de cáncer es el propio daño que se produce en el músculo del corazón y en el sistema vascular secundario a tratamientos quimioterápicos, ¿no? Entonces, también hay que valorar ese riesgo a largo plazo de estas mujeres, o enfermedades autoinmunes, inflamatorias, que están presentes tanto en hombres y en mujeres, pero su prevalencia en mujeres es más alta. Entonces, quizás psoriasis, lupus, pues son otros factores de riesgo que también tenemos que meter en esa caja, ¿no? Para valorar el riesgo real de la mujer. Y quizá me gustaría lanzar una pregunta: ¿cuál es el factor de riesgo más importante de todos que podéis pensar en la mujer? El desconocimiento, ¿vale? Entonces os agradezco a todos que estéis aquí, porque hay un montón de factores de riesgo, pero si no lo conocemos, pues no podemos hacer nada para ponerle remedio, ¿no? Entonces, este es el factor de riesgo y por eso, pues, iniciativas como estas de educación, concienciación son tan importantes, ¿no? Es el primer paso. Tercer punto, realmente existe una baja percepción, tanto por la mujer y a veces también por los profesionales, de que podemos tener un infarto. Somos vulnerables a infarto, ictus, enfermedad cardiovascular, pues igual que el hombre. Y eso hay que tenerlo muy presente para escuchar los síntomas de alarma, ¿no? Y decir, pues puedo estar sufriendo un problema, voy a ir al hospital y descartarlo, ¿no? Para que no lleguemos tarde a consultar. Entonces, si salimos a la calle a preguntar, pues, qué es lo que le preocupa a las mujeres, esto se hizo en Estados Unidos ya hace unos años. Se hizo una encuesta que se publicó en el Circulation, que es una de las mejores revistas americanas que hay, y si os fijáis, lo que más le preocupaba a las mujeres era el cáncer de mama o el cáncer en general, y muy por detrás estaba, pues, la cardiopatía. Y esto incluso ha ido un poquito a peor a lo largo de los años, aunque ahora ha repuntado y está yendo un poquito a mejor gracias a distintas iniciativas, ¿no? En el 2009, que es el color grisáceo, comparado al 2019, que es el color rosa, pues vemos que el cáncer de mama, rosa, es más actual, nos preocupa más, así como el cáncer. En cambio, la cardiopatía incluso nos preocupa un poquito menos, ¿no? Pero es verdad que las cosas, pues, van mejorando. Entonces, si salíamos a la calle en Estados Unidos, pues fijaros, la mayoría de la población, el 65%, pensaba que la enfermedad cardiovascular no era la primera causa de mortalidad, ¿no? Y además el problema no solamente la propia mujer que no se siente vulnerable a tener un infarto, sino que a veces los profesionales en la consulta no es fácil medir el riesgo de una mujer, porque las escalas de riesgo que tenemos, las calculadoras de riesgo en la consulta, pues no funcionan como nos gustaría, ¿no? Estos son calculadoras que nos dicen si el paciente que tenemos delante es de bajo riesgo verde, esto es como un semáforo, riesgo intermedio amarillo o riesgo alto rojo, ¿no? Que en la teoría suena muy bien, pero a menudo en la mujer, por ser mujer, aunque tenga factores de riesgo, en estas calculadoras salimos en verde, salimos bajo riesgo. Entonces es más difícil aplicar lo que nos dicen las guías que tenemos que hacer en personas de alto riesgo, riesgo medio, sino que vamos a tender a aplicar algoritmos y tratamientos como que nuestra
paciente es de bajo riesgo. Entonces, las calculadoras tienen una utilidad un poquito limitada. Incluso a veces pues, los factores de riesgo también son difíciles de medir en la mujer, ¿no? La mayoría de mujeres a priori con estas escalas o medidores de riesgo pues no somos vulnerables a tener un infarto, ¿no? Y luego, es que esta es otra versión, bueno. Y luego el tema de los síntomas, ¿no? Que es un poco polémico. Aquí es muy importante decir que el principal síntoma que tienen tanto hombres como mujeres cuando tienen un infarto es el dolor en el pecho, ¿vale? Entonces, eso es un concepto importante y que lo tenemos que saber, que lo más frecuente es tener esa presión, ese dolor en el pecho que se irradia a brazo izquierdo y que a veces pues, se acompaña de cortejo vegetativo, que eso son náuseas, vómitos o mareo. Pero las mujeres a veces podemos tener otra sintomatología, ¿no? Entonces también tenemos que escuchar esos síntomas diferentes que podemos tener y esos síntomas diferentes suelen ser más frecuentes en mujeres que hombres, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues un dolor en la boca del estómago, un dolor retromandibular, pues perder el conocimiento, sensación de muerte inminente, distintos síntomas también, sabiendo que el dolor en el pecho es el más frecuente, ¿vale? Pero no por tener otros síntomas podemos quedarnos tranquilos en casa esperando, asumiendo que no estamos teniendo un problema, sino lo mejor es ir al hospital y que seamos nosotros los que descartemos esa situación, ¿no? Porque lo que queremos evitar es que lleguéis tarde o la sociedad llegue tarde a consultar, ¿no? Entonces, si llegamos más tarde, el daño sobre el miocardio va a ser mayor y el pronóstico, por ejemplo, como han publicado pues, compañeras que están aquí, la doctora Sambola, es que el pronóstico de un primer infarto en una mujer pues es peor que el pronóstico de un primer infarto en el hombre, porque llegamos tarde y porque bueno, intervienen también muchos otros factores, ¿no? Importantes también y perder un poco esa tendencia que a veces no se aplican pues, los mismos tratamientos como pues, la doble antiagregación o programas de rehabilitación cardíaca, que por eso también trabajamos mucho sobre los profesionales a la hora de la educación. Y además es que las mujeres no estamos representadas de una igual forma en los ensayos clínicos que los hombres. Tradicionalmente esto era más marcado, hoy en día pues, la tendencia va un poquito mejor y ya cada vez pues, hay más estudios que se intentan centrar en la investigación. Pero es verdad que es un llamamiento también porque a veces por los recursos, la financiación, para apoyar proyectos dirigidos a la mujer pues nos cuesta más, no vamos a quitar mérito, ¿no? Entonces hay una labor que todavía sobre la que tenemos que trabajar. Fijaros en las últimas gráficas, menos del 10% de mujeres son primeras autoras de artículos de investigación, incluso también pues, últimas firmantes. No tenemos tendencia a participar en comités científicos donde se puede discutir sobre qué se va a investigar y todavía hay muchos gaps que no se conocen, ¿no? Por ejemplo, pues, cuando una mujer tiene un infarto con arterias que consideramos normales, que no están taponadas por dentro por colesterol, pues pueden influir muchos mecanismos que todavía hoy en día no se sabe muy bien pues, cómo manejar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer básicamente para mejorar estos datos? Pues podemos hacer mucho y por eso lo hacemos, porque alrededor del 80% de la enfermedad cardiovascular la podemos prevenir si hacemos bien las cosas, si aplicamos educación, concienciación e investigación, ¿no? Entonces, esos son los pilares principales sobre los que tendríamos que estar pues, todos trabajando y por eso estamos aquí. También pues, aplicar protocolos en los hospitales que hagamos que trabajemos de una forma multidisciplinar y también personalizada a esa enfermedad cardiovascular de la mujer que puede tener matices diferentes tanto en causas como en consecuencias que la enfermedad cardiovascular del hombre. Somos todos raza humana, pero es verdad pues, que hay diferencias externas y también internas que se tienen que conocer y tratar, no hay más. Además, nos tenemos que adaptar a ese ciclo vital de la mujer. No es lo mismo dirigirnos a una niña, a un adolescente, para inculcarles que no tienen que fumar
o que no tienen que comer X alimentos, que a lo mejor a una mujer pues en la época del embarazo, ¿no? En la época del embarazo puede ser un buen momento para atraer a esa mujer a que se empiece a cuidar, porque lleva revisiones más establecidas, ¿no? O por ejemplo en la época de la menopausia, cuando aparecen además síntomas asociados, hay un cambio también de estrógenos, que luego una reducción de estrógenos que luego nos explicarán en detalle, y ahí pues todos esos factores de riesgo que hemos estado comentando, la tensión arterial, el colesterol, el azúcar, se vuelven un poco locos. Entonces, pues lo tenemos que ordenar, ¿no? Y aprovechar pues ese ciclo vital. Igual que no es lo mismo de mayores, que podemos tener pues esa soledad no deseada, ¿no? O esa demencia vascular, esos olvidos. Entonces, nosotros como responsables de la salud tenemos que adaptarnos en nuestros mensajes y en nuestros tratamientos al ciclo vital que esté pues, viviendo la mujer a la que nos dirigimos, con un especial hincapié en la menopausia, que luego vendrá nuestra compañera Marimer, ginecóloga, experta en estos temas, que seguro que nos ilustrará. Por tanto, bueno, pues hacer un poquito llamamiento a qué es la responsabilidad de cada uno de los que estáis ahí sentados, de, siendo mujer, cuidar vuestro corazón y ponerlo como prioridad. Entonces, para hacerlo, sois vosotras las que podéis hacerlo. También queremos educar a los chicos, ¿no? Porque si vuestras chicas y vuestras parejas y vuestra madre no lo hace, pues vosotros asumir que es la responsabilidad de decir, oye, esto tú tienes que cuidar tu corazón, es la primera causa de mortalidad. Es que no estamos hablando de algo banal, sino que es fundamental. Y eso nos lo tenemos que creer nosotros como mujeres. Si nosotros no lo creemos, poco vamos a hacer. Además, las mujeres en general somos muy obedientes, vamos a nuestras revisiones ginecológicas, hacemos todo lo que nos digan. O sea, que esto es porque no nos lo dijeron, ¿no? Ahora que yo tengo pues la oportunidad de dar clases en la universidad y ya las niñas ya pues todo esto lo saben. A nosotros nos lo contaron. Yo tuve la suerte de coincidir con Malisa Wood en Harvard y me lo empezó a contar, pero hasta entonces totalmente era un mundo desconocido, ¿no? Y entonces la responsabilidad, he querido resaltar distintos aspectos, pues a nivel individual, a nivel nosotros como sanitarios también es nuestra responsabilidad cambiar la forma de afrontarnos ante esa mujer, tanto desde la salud, cuando estamos bien, que es cuando hay que actuar, hasta la enfermedad, ¿no? A nivel de las sociedades científicas, pues esto es un ejemplo a seguir, la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? La Sociedad de Ginecología, ¿no? Que seamos también, que vengan de arriba, no todo depende de nosotros. Nuestros gobiernos con las leyes antitabaco, las leyes, las taxas a las empresas que tienen pues mucho azúcar en sus alimentos o colesterol encubierto, las empresas también, nos estamos abriendo a empresas, ¿no? que puedan ayudar pues a invertir también fondos en la educación y en la investigación, y a nivel social, ¿no? Vosotras que salgáis de aquí y seáis embajadoras y embajadores de estos mensajes, ¿no? Para decir, oye, ¿y tú sabías no sé qué y no sé cuánto? Pues no, entonces también da gustito porque cada uno vamos aportando pues nuestro granito de arena, ¿no? Y a nivel individual, aparte de esa educación, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que adelantarnos a la enfermedad, ¿vale? Cuando, bueno, pues ya llegamos al hospital porque ya tenemos una arritmia o tenemos ya un infarto, pues actuaremos de la mejor forma posible. Pero si desde la salud podemos evitar tener la enfermedad, pues todo eso que nos ganamos y nos evitamos de sufrimiento, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra, ese 80% de eventos cardiovasculares que podemos prevenir haciendo bien las cosas? Estilo de vida, ya sabemos, alimentación y deporte, y acudir al médico, ver al médico como un compañero, es el médico amigo, el asesor de salud. Tendríamos que cambiarnos hasta el nombre, ¿no? Porque parece que el médico y el hospital da miedo. No, simplemente como un amigo que te está asesorando para que puedas vivir bien muchos años, ¿no? El tema es que estas calculadoras o este riesgo en la mujer no es fácil medirlo para nadie. Esa mujer que no se siente vulnerable o ese médico que no podemos catalogar cuál es el riesgo de la mujer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos utilizar? Pues hoy en día pues tenemos la suerte que existen técnicas de imagen no invasivas, fáciles, sencillas, como una ecografía que se hace a las mujeres embarazadas,
para ver cómo estamos por dentro. Por fuera podemos estar bien, pero por dentro ya podemos tener indicios de que hay placas de colesterol en nuestras arterias o de que nuestro corazón está un poco débil, ¿no? Que es la ecografía, el detectar enfermedad o placa de colesterol antes de que tape el vaso. Esto es un acúmulo de colesterol aquí dentro de la arteria, este conducto o esta tubería, eso son las arterias de nuestro cuello, y aquí veis que hay suciedad. Aquí hay una protrusión, un acúmulo de colesterol, y eso, si acaba creciendo y acaba tapando el vaso, pues es cuando puede producir o un ictus si la arteria está en el cerebro o en el cuello, o un infarto si la arteria está en el corazón, ¿vale? Entonces, somos capaces de, aun estando bien, detectar si hay algo precoz de enfermedad en nuestras arterias. Este dibujo muy gráfico es para ilustraros, pues aquí cuando la placa se rompe o crece mucho es cuando viene las plaquetas o la cicatrización para tapar esa herida, ¿no? Es como cuando se nos hace una herida en la piel, que vienen las defensas a tapar esa herida y hacer una cicatriz. Pues lo mismo, si dentro del vaso se rompe una placa, va a ir nuestras defensas a tapar esa rotura, ¿no? Y ahí es cuando se produce el trombo y el infarto. Antes de que tenemos el infarto, hay unos estadios de crecimiento de ese tapón, ¿vale? Entonces, con la imagen nos podemos ayudar para detectar de forma precoz cómo va esa enfermedad silente, y podemos actuar y podemos también motivar, que ahora lo veremos con el estudio de investigación que estamos haciendo con la Sociedad Española de Cardiología, que podemos motivar al cambio. No es lo mismo decir a un paciente, ¿estás bien por fuera, tal? Pues que tienes 60 años, vale, que luego ver las arterias, ver que están mal y a lo mejor decir, pues es que tus arterias es como si tuvieras 80 años, pues a lo mejor puedes hacer que cambie más, ¿no?, su estilo de vida. Entonces, bueno, pues ya lo dijo también Carolina, pues hay muchas iniciativas. Tenemos pues una iniciativa Corazón de Mujer inspirado también en Go Red for Women, pues para hacer mucho ruido y mejorar la enfermedad cardiovascular, ¿no? Con, bueno, que podéis ver el doctor Padial también, pues haciendo reconocimiento pues a gente que ha marcado un antes y un después en la salud cardiovascular en las mujeres, ¿no? Y vamos haciendo ruido también a muchos niveles, en distintas empresas, distintas compañías, al final también pues para hacer hincapié en nuestros mensajes, ¿no?, de divulgación. Y ya para ir terminando, compartir con vosotras este estudio de investigación que está abierto para que os podáis apuntar. Este es el email al que tenéis que escribir si queréis participar. Cualquier mujer entre 40 y 70 años que tenga al menos un factor de riesgo cardiovascular se puede apuntar, y lo que queremos pues es educar en la salud cardiovascular y utilizar esa imagen, esa ecografía vascular para promover estilo de vida. Entonces comparamos pues esas mujeres que van a ver sus arterias por dentro con un grupo de mujeres control, con la hipótesis de que cambiaremos más el estilo de vida, alimentación, hábitos de deporte en la mujer que va a visualizar pues sus arterias por dentro. Está apoyado pues por la Sociedad Española de Cardiología, y agradecer también a Daichi su apoyo, que gracias a toda esta infraestructura y la plataforma pues tenemos 3 años para investigar en la enfermedad cardiovascular de la mujer. Y compartir también un trabajo que ha sido lanzado desde la Sociedad Española de Cardiología, una encuesta nacional a toda España, donde queríamos explorar un poquito qué situación existe en nuestro país, y quisimos pues enfrentar lo que es la percepción o qué es lo que piensa la gente con la realidad, cuáles son los datos que tenemos, ¿no? Entonces, la percepción, pues fijaros que el 10% opina que la prevalencia de enfermedad cardiovascular es mayor en mujeres que en hombres, muy poquitos, ¿no? Y fijaros, el 75% opinan que la enfermedad cardiovascular no es la principal causa de muerte en España. Entonces, yo creo que cuando salgamos todos de aquí nos va a quedar muy claro que es la principal causa de muerte, o sea que eso es algo que llevamos ya ganado, y el 80% piensa que llevan un estilo de vida saludable, o sea, con un 40% de tasas de obesidad y de sedentarismo, ¿no? Entonces llama la atención, si uno piensa que está bien, que ni se va a cuidar. Entonces, eso es la realidad. Casi la mitad de la gente desconoce los factores de riesgo que puede haber en el embarazo o en la menopausia,
la mayoría de las personas piensan pues, que recibir, por ejemplo, tratamiento frente al colesterol es igual en hombres y en mujeres y que la investigación se hace igual en hombres y en mujeres, aunque existe una representación femenina en los ensayos menor del 30%, ¿no? Y nada más, pues daros las gracias a todos. Ahí está mi mail de contacto si necesitáis cualquier cosa y gracias por invitarme a participar en la reunión y espero que hayáis aprendido un poquito al menos. Bueno, muchísimas gracias, Leticia. Yo creo que ha sido una charla muy, muy ilustrativa. Seguro que hemos aprendido muchas cosas y yo creo que tenéis la oportunidad de hacerle alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Alguien quiere decir algo? Se le ha quedado todo muy claro. Bueno, luego surgirán más preguntas, seguro. Bueno, yo hacer hincapié en lo que nos has comentado, ¿no? Esto de que el principal factor de riesgo es la falta de concienciación. Me parecen bastante espectaculares los datos que nos has mostrado de la encuesta del grado de desconocimiento. Claro, si no conocemos algo, no lo tenemos en la cabeza y no podemos actuar de ninguna forma para mejorarlo, ¿no? Y eso yo creo que es un mensaje muy potente que tenemos que dar aquí hoy. Y en ese sentido, Leticia, ¿tú a partir de qué edad recomendarías que una mujer tiene que ya ir al médico a hacerse un chequeo, a hacerse sus controles, una mujer aparentemente sana? Bueno, es una pregunta controvertida, ¿no? Porque yo siempre pienso que cualquier momento es bueno, igual que vemos pasa nuestro coche en la ITV o vemos la caldera de casa, pero realmente las guías de prevención clínica, la edad que recomienda para una primera revisión en la mujer es en torno a los 50 años. Ahí pues depende del perfil de riesgo de cada mujer, ¿no? Porque tampoco podemos sobrecargar, ¿no?, nuestro sistema sanitario y, por supuesto, contar también pues, con los centros de salud y otros profesionales, ¿no? Y escalar un poco la revisión que hacemos. No es lo mismo una persona que ha tenido pues, alguien en la familia joven con un infarto, una persona que tiene ya el colesterol muy alto, hipertensión, ¿no? Entonces hay que modular también ese screening de riesgo cardiovascular. Muy bien. Sí, hay 3 preguntas, si podéis ir llevando, por favor, los micros. Hola, yo soy Merche, soy enfermera. Esto también, aunque sea de mujer, pero en los colegios ¿no sería importante que ya los chavales, igual que se habla de otras charlas que les dan, de educación sexual, de tal, que se sepa y ya las niñas ya tengan un poco el chip de su vida, sus hábitos saludables, etcétera? Totalmente, ¿no? Hay trabajos clásicos que dicen que los niños, ¿no?, del doctor Fuster, que ya hay que inculcarles estilos de vida en menos de 3 años. O sea, que es que esto hay que empezar cuanto primero mejor. Y en los colegios, efectivamente. O sea, ahí necesitaríamos ayudas, ¿no?, del Estado para establecer programas introducidos ya desde los colegios, desde nuestra perspectiva. Vamos a dar charlas a veces en colegios de la Comunidad de Madrid también, revisamos, pues hablo un poquito de lo que estamos haciendo en mi entorno, revisamos los menús, pues programas de educación física, los temarios, por ejemplo, hay una participación en las revistas de los colegios, que hay colegios que tienen periódico, pues a veces escribimos alguna sección de esos periódicos y eso sería fundamental, ¿no? Y ahí sería muy importante educar a los profesores, igual que también hay programas para toda la rehabilitación cardíaca, todas las maniobras de resucitación. RCP, no me salía. De RCP, pues lo mismo con los hábitos saludables y que lo vean divertido, ¿no? Comer con color, moverse, y además los niños son tan agradecidos que se contagian entre ellos. Nosotros, cuando en mi época que estuve investigando mucho, pues también en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, con el doctor Fuster, pues hacíamos la tribu del corazón. Había un baile con los niños, que fue una de las causas de Mediaset también, y entonces pues los niños se disfrazaban y bailaban por el corazón, y bueno, que pues se pueden hacer iniciativas muy divertidas. Muy bien, creo que había alguna otra pregunta por ahí. ¿Suena? Ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, muy interesante. Quería hacer una pregunta sobre el sedentarismo. Y la voy a poner con el caso concreto. Yo siempre me pregunto, en el caso de mi vida,
que ya estoy en la menopausia. Si llevo una vida sedentaria, hago 1 hora de ejercicio al día, pero tengo un trabajo de estar 10 horas en el ordenador. ¿Se puede considerar que tengo factor de riesgo de sedentarismo a pesar de hacer ejercicio físico, aeróbico, de fuerza? Pues muy buena pregunta. Es muy complicado, la verdad, que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es 2-3 horas de actividad moderada o vigorosa a la semana y que con eso cumpliríamos beneficios cardiovasculares para el corazón. El sedentarismo es más complicado de medir, ¿no?, por el porcentaje de tiempo que estamos sentados. Ahora hay técnicas, por ejemplo, que se introducen de estar con ordenadores de pie. No sé si lo habéis visto, mesas que se llaman stand-up. O, por ejemplo, estar con estas bolas que en el embarazo, ¿cómo se llaman? Las de los pilates y estas cosas. O estar, por ejemplo, mientras estás reunido con una bola antiestrés también, o cuando tienes una llamada a pasear. O sea, distintas estrategias. Es muy complicado, es verdad, pues la forma de trabajar que tenemos hoy en día, ¿no? Pero hay pequeñas medidas que pueden aportar muchísimo. Pues subir escaleras, ¿no?, como este estudio que ha salido del Biobanco, que por subir 110 escalones evitas un 25% de fibrilación auricular y de ictus. O sea que hay pequeñas medidas en nuestro día a día que a veces no nos imaginamos que son importantes y todo suma, cualquier paso suma. Pues yo creo que ya la última pregunta que había por aquí. Buenas tardes, doctora. Mire, yo soy nutricionista, llevo más de 20 años de experiencia pasando consulta externa y a nivel hospitalario. Siempre se hace mucho enfoque a los problemas de riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad, ¿no?, y sedentarismo. Pero realmente quiero que se enfoque mucho también en personas con peso normal, con una mala alimentación, que estoy viendo, yo llevo muchos años viéndolo en consulta. Siempre se enfoca mucho a la obesidad, sedentarismo, otros riesgos, fumadores, pero realmente personas que están en un peso normal tienen también alto riesgo porque llevan una mala alimentación. Entonces quería un poco para que comentaras sobre ello, porque no es solamente tener un peso dentro de la norma, sino que es tener una buena alimentación. Entonces, la importancia es de visitar a un nutricionista y que tengan una alimentación sana, o sea, el saber comer bien, saber alimentarnos bien. Gracias. Totalmente, que no por estar delgado se está sano. De hecho, es más difícil, ¿no?, concienciar a esa gente que asume que por no tener obesidad ya tienen un estilo de vida saludable y nada más lejos de la realidad. Entonces, yo coincido contigo que hay que trabajar con los nutricionistas, definir bien el patrón alimentario que tienen los pacientes, también cuántas ingestas al día, ¿no?, y también pues introducir como la bioimpedancia, es decir, medir cuánta grasa visceral tienen, cuánta masa muscular, o sea, utilizar otras métricas diferentes a los kilos, ¿no?, para medir esa salud corporal en alimentación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vosotros sois los expertos y es ahí donde nos tenemos que nutrir y nosotros trabajar de la mano con vosotros para hacer un análisis, porque la gente llega, yo como fenomenal, y luego no es tan evidente. Entonces, analizar, ¿no?, y escuchar lo que te cuenten, no preguntar siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia, excelente. Y nada, un aplauso para Leticia. Gracias.